Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por estar acá congregados adorándote. Te pedimos, Padre, de que tú nos acompañes conforme a tu promesa, tú te quedes aquí con nosotros y nos des tu bendición en este tu día, porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Es más que un gusto estar con ustedes otro sábado. Y les aseguro que a veces no es sencillo ocupar este lugar. Pero es nuestra tarea ocupar este lugar. Y estoy seguro que todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, tenemos que presentar la palabra del Señor a todos los que nos rodean. Esta mañana en la escuela sabática estuvimos repasando acerca de la gran misión, de la gran comisión que tenemos. Y también estuvimos hablando acerca de las cosas que se vienen, de lo que está escrito y de lo que como hijos de Dios vamos a tener que afrontar por predicar el Evangelio, por mantenernos firmes en la palabra del Señor. Uno de los primeros textos que leí de la Biblia están en Daniel capítulo 2. Creo que todos conocen la historia de la estatua, del sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño, quedó todo inquieto, impactado. Daniel le reveló el sueño. Nabucodonosor no se lo había contado. Jehová el Señor le mostró a Daniel lo que había soñado otra persona. Hizo cosas sorprendentes, declaraciones tremendas Nabucodonosor. Pero si nosotros avanzamos al capítulo 3 del libro de Daniel, ¿con qué nos encontramos allí? ¿Qué es lo que hizo hacer el rey Nabucodonosor? Lo relata muy bien el capítulo 3 del libro de Daniel. Hizo hacer una estatua. O sea, al poco tiempo se había olvidado de ese sueño. Y él dijo, yo voy a hacer una estatua de oro que va a durar para siempre. Hizo una gigantesca estatua de oro. ¿Recuerdan todos el relato? Daniel capítulo 3. Y no conforme con esa construcción, dice, tenía 60 codos de altura, aproximadamente 30 metros. Imaginen la cantidad de oro, imaginen el costo de semejante obra. 6 codos de ancho y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Y qué hizo este buen rey? El rey llamó a los sátrapas,
magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. Llamó a todos para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Cuando se reunieron todos, dice el versículo 3 del capítulo 3, un pregonero anunció lo siguiente, el versículo 4. Se manda a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Miren a la situación que se enfrentaban en ese momento los que creían en el Señor. Aparentemente los que creían en el Señor eran muy pocos. En ese momento, ¿cuántos había cerca del rey que creían firmemente en el Señor? 3 jóvenes hebreos. ¿Recuerdan el relato? A esa situación nos vamos a enfrentar nosotros. No va a haber una gran estatua. No va a haber un horno como el que enfrentaron los 3 hebreos. Pero va a haber otras cosas. Nosotros nos vamos a enfrentar a cosas tremendas. ¿Y cómo nos estamos preparando para eso? Esa sería la pregunta. Ustedes saben lo que pasó en el relato del capítulo 3 del libro de Daniel. Cuando todo el mundo se postró para adorar, hubo 3 hebreos que no lo hicieron. Otro detalle que dice el capítulo 3 es que este mandato iba a durar unos cuantos días y no había forma de esquivarlo. ¿Y qué hicieron los 3 hebreos? Dice, en ese momento, porque encima siempre hay alguien que nos ayuda, en ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Le dijeron al rey, empiezan con las adulaciones, rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre al oír el son de la música, etcétera, etcétera, se postre y adore la estatua. Y al que no se postre sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia. Esos no te han respetado, no adoran tus dioses ni honran la estatua de oro que levantaste. Observen, hay unos amigos que van con el delato, no con el relato, sino a delatar a estos 3 judíos. Van a delatar a estos 3 judíos y cómo se lo presentan al rey, ¿no? Estos judíos que has puesto sobre la provincia de Babilonia. Encima los has puesto sobre la provincia de Babilonia y no te hacen ningún caso. El rey, ese mismo rey que en el capítulo 2 estaba maravillado con Jehová, se enojó tremendamente con los judíos. Se enojó espantosamente con estos 3 jóvenes y los mandó a quemar en el horno que había preparado. Yo trato de imaginarme cómo era ese horno, porque estaba tan furioso que ordenó calentarlo más. Dentro de un horno común podemos llegar a un poco más de 1000 grados. Hornos especiales con alguna otra cosa suben un poco más la temperatura. Pero nosotros a esa temperatura nos quemamos, literalmente nos quemamos. Vamos a desaparecer. Bueno, era tan fuerte el calor que despedía el horno que las personas encargadas de tirar a estos jóvenes murieron. Y aquí viene lo maravilloso de la historia, ¿no? Como para tenerlo presente. Nabucodonosor les pregunta a los jóvenes si habían hecho esto o no, a adorar a la estatua. Les respondieron, acerca de esto no es necesario responderte, dice el capítulo 3, el versículo 16. Nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará.
Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. ¿Se dan cuenta de la respuesta? Si Dios quiere, nos va a salvar. Ahora, si Dios no quiere salvarnos, nosotros tampoco nos vamos a arrodillar delante de esta estatua. Fíjense la fuerza y la confianza que tenían en el Señor estos hombres, estos jóvenes. Ellos tenían un estilo de vida que no lo podía cambiar un decreto de muerte. A veces me pregunto yo para mí, ¿cuál es mi estilo de vida? Si me amenazan mucho, ¿cambio? Otra cuestión, esta era gente religiosa, pero religiosa en el sentido correcto de la palabra, no en el hecho de seguir ritos. Oraban por lo menos 3 veces al día. Y para ellos, el orar era algo común. Ellos vivían en comunión con Dios a través de la oración. Y ese estilo de vida de oración es el que a ellos les permitió mantenerse al lado de Cristo en una crisis. Vienen momentos de crisis, vienen días de crisis. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos hacer de nuestra forma de vida algo constante adentro nuestro. La oración debería ser una costumbre. Cristo nos enseñó a orar. ¿Recuerdan después de la última cena? Los evangelios relatan que Cristo se fue al huerto a orar. Y en el momento más oscuro de su vida, oró a su Padre. O sea, Él se preparaba a través de la oración como estos jóvenes. Ellos tenían una opción muy simple. O se postraban ante la estatua o se quemaban en el horno ese. Y prefirieron quemarse. El relato es clarito, ¿no? El relato de la Biblia nos sigue diciendo: Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, el nombre de los 3 jóvenes. Ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común. Y sigue el relato. Estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey era apremiante, habían calentado el horno y la llama de fuego mató a los que habían alzado a estos 3 jóvenes. Cuando los jóvenes caen adentro del horno, ¿qué pasó? El rey Nabucodonosor se espantó. Escuchen esto, se espantó. Se levantó deprisa y le dijo a sus consejeros: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos les respondieron al rey: es verdad. Y él dijo: yo veo 4 varones sueltos que pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Estaba viendo un milagro portentoso. Nosotros tenemos milagros todos los días. Hoy nos hemos levantado sanos, decíamos en la escuela sabática. Tenemos múltiples bendiciones. Podemos reunirnos acá en paz, cómodos y tranquilos. Acá Nabucodonosor vio un milagro tremendo. Yo no me imagino ver a 4 personas caminando en medio del fuego. ¿Sí? Era tanto la impresión que le causó a Nabucodonosor que los llamó a que salieran. Y cuando salieron, ¿cómo estaban los jóvenes? Dice el relato bíblico que su ropa ni siquiera tenía olor a humo. No se había quemado ni chamuscado nada. Y ahí los jóvenes, antes de llegar a ese momento, le habían dicho al rey: mirá, nosotros no nos vamos a postrar ante la estatua.
nos saque Dios de esta situación o nos deje Dios en esta situación. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. En ese momento, lo mejor era mantenerse firme. Y eso hicieron estos muchachos. Una situación parecida, ¿quién tuvo que enfrentar también? Daniel en el capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Daniel ya era viejito en esa época. Y en el capítulo 6, en el versículo 10, nos dice que Daniel oraba por lo menos 3 veces al día, lo hacía en público y tenía la costumbre de orar mirando a Jerusalén. Recuerden que él era un cautivo. Él había sido llevado en cautiverio por Nabucodonosor. Ya en esa época no estaba Nabucodonosor en el trono de Babilonia. Estaba Darío. Darío se había dado cuenta del valor que tenía Daniel. Pero había también unos amigos, igual que los que tuvieron estos 3 jóvenes, que buscaban la oportunidad para destruirlo. Entonces lo convencieron al rey, como muchas veces nos convencen de cosas a nosotros, ¿no? De que hiciera un decreto para que adoren al rey. Situación extremadamente igual. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió orando como lo hacía siempre. O sea que su forma de vida no la cambió en ese momento. Él ya era así. ¿Nosotros cómo somos? ¿Somos así? ¿Cómo es nuestra costumbre con respecto a la oración? Nosotros nos vamos a enfrentar a un momento difícil, como dice la Escritura, a un momento en el cual va a haber mucha autoridad para obligarnos a hacer cosas. Existen medios tecnológicos tremendos, también lo comentábamos esta mañana. Nosotros podemos ser controlados de una manera tremenda. De hecho, ya nos están controlando. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué decimos? Y se vienen momentos muy complejos. Se vienen momentos muy complejos. Apocalipsis capítulo 13, los versículos 12 al 18, lo pueden leer. Nada nos debiera separar de esa forma de vida. Pero nosotros no vamos a llegar a ese estado de oración si no empezamos ahora. ¿Recuerdan también lo que les pasó a Daniel y a sus 3 compañeros con el tema de la comida? Le dijeron, mira, el rey come de lo mejor. Tenemos el mejor vino, la mejor sidra, de todo. Todo tipo de comida, ¿no? Los mejores manjares hechos obviamente con carnes inmundas y de todo. Entonces, ¿qué le dijo Daniel al que debía cuidarlo? No, un momento, nosotros te hacemos un pacto, queremos mostrarte algo. Le dio testimonio con su forma de vida de lo que ellos podían hacer. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo. Dicen que eran no solo más inteligentes, sino que tenían mejor aspecto, mejor semblante. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos en eso? Y hablo por mí. Cada uno sabe dónde tiene sus debilidades. Mis debilidades van pasando cada vez más por la comida. Entonces, hay que estar preparados para eso. ¿Y la preparación cuándo comienza? Ahora. No comienza cuando tengamos el problema. Y acá nos deja algunos elementos como para meditar en esto. La crisis ni a Daniel ni a sus amigos los separó de Cristo. Diariamente contemplaban a Cristo sentado en el trono del cielo y no tenían ningún miedo. Dice un texto que me pareció más que interesante. Cuando usted se arrodilla diariamente ante el Rey de Reyes, puede permanecer en pie ante cualquier otro rey.
La Escritura dice que va a llegar el momento en que todos los que tengan la marca en la mano o en la frente van a tener que adorar a la bestia. Eso significa que vamos a encontrarnos en el momento en que nos van a decir, ¿qué eligen ustedes? ¿Adorar a la imagen, como le dijeron a estos jóvenes, o adorar al verdadero Dios? ¿Cómo adoramos al verdadero Dios? A través de la oración, a través de nuestro testimonio, a través de las costumbres que tenemos en nuestra vida que se ven. Los demás nos ven. Eso es la verdadera adoración. No separarnos de Cristo bajo ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Daniel y estos jóvenes hicieron frente al decreto de muerte que todo hijo de Dios enfrentará en el tiempo del fin. Para estar firmes debemos hablar con Dios diariamente. Nosotros hoy deberíamos decir esto. Tomamos la decisión de hablar con nuestro Dios diariamente. Tomamos la decisión de empezarnos a prepararnos ahora para ese momento. Porque cuando llegue ese momento va a ser muy tarde. Capítulo 3, capítulo 6 de Daniel, tenemos un hermoso ejemplo a seguir. Cómo se comportaron y cómo hicieron de su vida un modelo de seguir a Cristo. Ellos nunca se consideraron ni superiores ni inferiores. Ojalá, hermanos, Dios quiera que nosotros también tomemos esa actitud, ¿no? De empezarnos a preparar ahora para las crisis que vienen.